La regla general de interpretación, incluida en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, afirma que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos. Primero, todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Segundo, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Juntamente con el texto habrá de tenerse en cuenta, primero, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Segundo, toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y tercero, toda parte pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. La última disposición de este artículo afirma: se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Para comprender mejor el tema de la interpretación de los tratados, hay que tener en cuenta que el artículo 31 sugiere que la interpretación de un tratado debe realizarse, entre otras cosas, a la luz de su objeto y propósito, a lo que el artículo 33 agrega que las interpretaciones divergentes en diferentes idiomas auténticos se conciliarán con el objeto y el propósito del tratado respectivo en mente. Esto se deduce sin duda del carácter especial de estos artículos como dispositivos metodológicos, en lugar de disposiciones sustantivas. Si bien hay poca jurisprudencia sobre la noción de objeto y propósito en la ley de reservas, los tribunales tienden a confiar bastante en el objeto y el propósito al justificar sus interpretaciones. La Convención de Viena sobre este tema advierte a los intérpretes que observen el significado ordinario de los términos en su contexto y a la luz del objeto y el propósito de un tratado. Esto plantea la cuestión de si estos dos métodos deben considerarse como complementarios o distintos, posiblemente incluso conduciendo al resultado diferente. El objeto y el propósito funcionan como un dispositivo sustantivo, agregando un elemento normativo general a las reglas establecidas en los tratados individuales. Su uso está destinado a ser contextual y por esa razón da lugar a diferentes interpretaciones y construcciones. Aún así, se puede establecer algunas pautas generales. Una de ellas es que probablemente no es accidental que las diversas convenciones de Viena hablen constantemente de objeto y propósito, en singular. Esto indica la intención de sus redactores de utilizar el objeto y el propósito como una noción general. Lo que también parece claro es que la noción de objeto y propósito de un tratado está destinada a referirse a ese tratado como un todo. Individualizar la noción de objeto y propósito serviría para reintroducir una idea plural, la idea de que un tratado puede tener simultáneamente varios objetos y propósitos, y con ello socavar la noción misma. Otro elemento a tener en cuenta es que no debe hacerse distinción entre el objeto de un tratado por un lado y su propósito por el otro. Hacerlo una vez más dividiría un concepto destinado a señalar el punto de un tratado en varios puntos diferentes. Otra pregunta natural es si el contenido del tratado y el propósito de un tratado dado será el mismo, o si variará con el problema legal. En otras palabras, si el objeto y el propósito de un tratado se ha establecido en el contexto de la evaluación de la admisibilidad de una reserva, esa conclusión también aplicará cuando alguna parte desee modificar sus términos o cuando un Estado recientemente independiente desee tener éxito. Como la noción misma del objeto y el propósito de un tratado entra en contexto, no es improbable que un enfoque contextual también sea sabio aquí.
Para determinar el contenido del objeto y el propósito de un tratado dado, definido como las disposiciones esenciales del tratado que constituyen su razón de ser, se sugiere que el tratado en su conjunto se interprete y que para este propósito el contexto del tratado se incluya en el preámbulo y sus anexos. En el caso de la Convención sobre el Genocidio, con respecto a la opinión consultiva sobre las reservas, la Corte Internacional de Justicia pareció derivar el objeto y el propósito de la Convención sobre el genocidio de dos fuentes. Buscó más información en el preámbulo y en resoluciones anteriores aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Corte no examinó más de cerca los tratados preparatorios de la Convención sobre Genocidios. Generalmente consideran cosas como el título de un tratado y en particular su preámbulo para iluminación del objetivo y propósito del tratado. Cuando se trata de la interpretación del tratado, sin embargo, la noción de objeto y propósito tiende a ser infinitamente manipulable o malable. No debería sorprendernos que las posiciones diametralmente opuestas puedan defenderse por referencia al objeto y al propósito de un tratado. Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo, ya que abre un espacio para el debate político y la discusión sobre la interpretación más deseable de un tratado. También se sugiere que hay límites a los que uno podría esperar legítimamente de las reglas sobre la interpretación de tratados, incluida la regla de objeto y propósito. Si la mayor utilidad de la noción de objeto y propósito reside en su flexibilidad, entonces parecería imprudente tratar de precisarlo y aspirar a encontrar una única definición o aplicación sobre todo. Una interpretación textualmente plausible puede, en ocasiones, chocar con una construcción basada en el objeto y el propósito de un tratado. De hecho, a menudo se propone una interpretación teleológica, precisamente para superar los inconvenientes percibidos en una interpretación más textual. Esto, a su vez, provocaría la pregunta de si existe una relación jerárquica entre los dos. Todo esto nuevamente coloca una gran tienda en la metodología, pero la práctica judicial tiende a ser menos que completamente uniforme.